Hola, hola, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Gracias por estar una vez más junto a nosotros. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero agrado estar una vez más junto a ti. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Un fuerte abrazo si estás ahí desde Sudamérica, Europa, Centroamérica, donde sea que tú estés, gracias por estar junto a nosotros. Mira, tenemos una revista Esperanza para ti. La Red Nuevo Tiempo ha preparado esta revista Esperanza que lleva por título En la mira de la verdad. Dentro de esta revista Esperanza vas a poder encontrar algunos textos tal vez difíciles de comprender, pero de una manera sencilla, para que así tú puedas asimilar cada texto de la palabra de Dios. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esta revista, solicítala al número que aparece aquí abajo en pantalla, o si lo prefieres también puedes escribirnos un correo electrónico. Recordarte que esta revista Esperanza llega de manera gratuita gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. ¿Ya que en algún momento alguien te ofendió? ¿O tal vez tú ofendiste a alguien? ¿Sabes? Vivir esa experiencia del perdón es una experiencia maravillosa, pero muchas personas optan por el otro camino, del rencor, del no perdonar, de odiar e incluso de buscar venganza. Recuerda que el rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Hoy Jesús nos invita a vivir el camino del perdón. Y sabes, hoy hablaremos un poco acerca de este tema, el camino del perdón. Si quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate con nosotros porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Corría el año de 1993 en Sudáfrica. Tras 27 años de estar preso, finalmente Nelson Mandela era liberado. Sabes, todos los medios se enfocaban en aquel momento, en aquella liberación. Muchos comentaban que él salía con rencor, con odio e incluso con ganas de venganza. Pero sabes, la sorpresa fue tan grande que cuando Nelson Mandela salió, lo único que hablaba era de perdón y reconciliación. Mira, esta actitud permitió que todo el país, que tenía ya algunos problemas por la segregación racial, ¿no? Ellos tenían mucho odio, pero esta actitud de este líder, de su líder, Nelson Mandela, llevó a que estas personas también puedan tomar el camino del perdón y el dejar de lado el camino de la venganza y el odio. Fue tan grande lo que Nelson Mandela estaba impactando en aquel momento sobre su pueblo, sobre el mundo entero, que en ese mismo contexto, Nelson Mandela creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Él mencionaba muchas de sus frases. Entre una de ellas dijo: no odio a nadie, simplemente quiero perdonar, quiero reconciliar. ¿Sabes? Muchas personas hoy también deben decidir si viven presos del rencor, del odio, de la culpa, o deciden caminar por el perdón. Recuerda que es mucho más fuerte, es mucho más poderoso el perdón que el odio. Y finalmente quiero que tú tengas presente lo siguiente: tener resentimiento es como tomarse el veneno y esperar que la otra persona muera. Jesucristo hoy te invita para que tú puedas transitar por el camino del perdón. El día de hoy hablaremos acerca de este tema importante que nos habla acerca del perdón. Quiero hacerte rápidamente una pregunta. ¿Necesitas perdonar a alguien? ¿Necesitas tal vez pedir perdón porque ofendiste? Muchas personas piensan o mencionan y dicen: es que perdonar no es tan fácil. Lo que él me hizo, lo que ella me hizo. Perdonar no significa justificar la acción de la persona que te dañó. Perdonar significa permitir que Dios pueda entregar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú perdonas, dejas ese peso de lado. Hoy desde la Biblia hablaremos sobre eso, el camino del perdón. Entregaremos distintas herramientas desde la práctica bíblica para que tú puedas aplicarlo en lo cotidiano de tu vida. ¿Te parece? Así que si tú estás ahí junto a mí,
ponte cómodo porque vamos a abrir la Biblia y vamos a escuchar la voz de Dios. Antes de poder abrir este precioso libro que es la Biblia, quisiera orar por ti. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias por el poder de tu palabra. Tú nos enseñaste, Señor, acerca del perdón con lo que viniste a hacer a esta tierra, cuando Jesucristo estuvo aquí entregando su vida por mi amigo que está detrás de esta pantalla, por la dama que nos está viendo y escuchando. Gracias, Señor. Pero en este momento vamos a estudiar tu palabra una vez más. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda enseñarnos, que tu Espíritu Santo pueda grabar en nuestra mente y corazón lo que tú vas a hablarnos en este momento. Y que esta persona, si es que tal vez está con rencor, con odio, con resentimiento en su corazón, en su mente, pueda recordar que la mejor vereda es la vereda, Señor, del perdón. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez a ti ya te tocó hacer distintas preguntas. Sabes, en la Biblia se presenta una historia muy interesante. Un hombre le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? Posiblemente él había sido ofendido muchas veces. Posiblemente él ya había tenido muchos problemas con sus pares, ¿no? ¿Ya te tocó preguntar eso en algún momento? Recuerdo en cierta oportunidad cuando mis hijos pequeños estaban discutiendo, estaban teniendo un problema. Y sabes, uno de ellos mencionó y le dijo, debes de pedirme perdón por lo que hiciste. La hermana de él lo miró y le dijo, pero ¿por qué te tengo que pedir perdón si ayer ya te pedí perdón? El niño le dijo, mi hijo, ¿no? Tienes que pedir perdón para yo poder perdonarte otra vez. Mira, esto podría parecer un poco jocoso, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla del perdón. Pero ¿será que cuántas veces debemos perdonar a una persona cuando nos ofende? ¿Cuántas veces debemos de aceptar ese perdón? Mira, Pedro se acerca a Jesucristo y le dice, ¿cuántas veces debo de perdonar? Ya se había hablado un poco acerca del perdón. Jesucristo incluso en la palabra de Dios les estaba mencionando antes de ahí una parábola. Y era la parábola, ¿verdad? En una parábola que está presentada aquí en la Biblia. Yo quiero que vayas junto conmigo a la Biblia, en Mateo el capítulo 18. ¿Estás ahí con tu Biblia? Vamos a leer el versículo 21 y 22. Y se habla de la parábola de la oveja perdida. Jesucristo empieza a contarles acerca de esto y después empieza a darle algunas herramientas para que ellos puedan comprender de cómo se debe perdonar al hermano. Y en el versículo 21, mira lo que acontece. Mateo el capítulo 18, el versículo 21 y el versículo 22, el texto bíblico dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces debo perdonarlo? Y él mismo, ¿no? Él mismo sigue mencionando, le dice, ¿hasta 7? Ya Jesús había dicho, ¿no? Que debían de perdonar 7 veces, solamente hasta 7, ¿verdad? Porque cuando viene la 8ª vez ya no debo perdonarlo. Pareciese que esto está implícito dentro de la pregunta de Pedro. Pero Pedro está aquí de pie, preguntando esto. Y mira la respuesta maravillosa de Jesucristo, que se encuentra en el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo escuchaste muy bien. Pedro le dice, no te estoy diciendo que 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabes? Tal vez Pedro pensaba que ya era generoso al perdonar 7 veces. Tal vez Pedro estaba diciendo, yo ya perdoné 7 veces, así que si vino a ofenderme una 8ª vez, el perdón se cerró. Porque la instrucción divina son 7 veces. Pero por si acaso voy a preguntarle a Jesús para estar en sintonía. La respuesta de Jesús, puedo imaginarme, tal vez dejó perplejo a Pedro en ese momento. Como tal vez puede dejarte a ti perplejo ahora, sorprendido, a decir, ¿perdonar? ¿Por qué debo perdonar cuando alguien me hace daño? ¿Por qué debo perdonar a esta persona que tal vez me mintió, me engañó? Esta persona que le hizo daño a la persona que yo amaba, a un hijo. ¿Por qué debo perdonar tal vez a ese ladrón que vino y llevó mis cosas? ¿Por qué debo perdonar a la persona que habló mal de mí? A la persona que calumnió mi nombre con mentiras. ¿Por qué perdonar a esa persona? Mira, en ese momento, tal vez Pedro empezó a tener muchas preguntas en su mente, ¿no? Así como las tienes tú. Y nos damos cuenta que en ese momento Jesús la responde
de una manera sorprendente. Esto no es un número literal. Jesús le dice, ¿no?, en el versículo 22, permíteme leerlo una vez más. No te digo hasta 7 veces, Jesús le dice, sino aún hasta 70 veces 7. Si multiplicamos esto da 490 oportunidades o veces en las cuales un ser humano debería perdonar. Pero debes tomar en cuenta algo importante. 70 veces 7, en la lógica de Jesucristo, en la lógica de la interpretación bíblica, no son 490 veces. Este número significa siempre. Así es. Pedro le estaba diciendo a Jesús, tú necesitas perdonar siempre. ¿Cómo, Jesús? ¿Siempre? Pedro, necesitas perdonar siempre. El perdón es ilimitado. Nunca olvides esto. Pero ¿cómo voy a perdonar? Tal vez tú te preguntas. Está bien si perdono una vez, 2 veces, una tercera oportunidad, pero siempre, perdonar siempre a la persona que me ofende con lo mismo, perdonar siempre a las distintas personas que vienen tal vez a calumniarme, a hablar algo sobre mí. Recuerda que a veces creemos que hemos llegado, ¿verdad?, al límite de nuestra paciencia. Pero Jesús en su palabra nos muestra y nos extiende esta mirada, ¿no?, del perdón. Él extiende la frontera de la misericordia y nos dice, hay perdón continuo. Hay perdón continuo. Pero tienes que notar algo importante. Jesús le está diciendo esto a Pedro porque le está dando una doble enseñanza. Tú tienes que perdonar, Pedro, porque yo también he perdonado tus pecados. Tú tienes que perdonar, tú que estás ahí mirando en la tele. Tú tienes que perdonar, ¿sabes por qué? Porque Jesús perdonó tus pecados. Tú tienes que perdonar, porque Jesús está dispuesto a perdonar lo que has hecho hoy día, lo que hiciste ayer, ese acto del cual tal vez hoy te avergüenzas, ese acto del cual hoy solamente recuerdas y dices, si no hubiese cometido eso, ¿cuánto daño le hice a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa? ¿Cuánto daño le hice a mi colega? ¿Cuánto daño le hice a papá, a mamá por haber cometido tal vez esta mala decisión, por haber hecho esto? Jesús está dispuesto a perdonarte. No necesitas continuar con ese peso sobre tus espaldas. No necesitas continuar con ese peso sobre tu mente, ese peso emocional, ese peso físico que te conlleva a enfermarte, a deprimirte, a vivir ansioso, ansiosa, a tomar pastillas para dormir. Jesús está dispuesto a perdonarte. Cuando Jesús le está diciendo esto a Pedro, Jesús ya había perdonado muchas veces a Pedro y a muchos de sus colegas, a muchos seres humanos, y a Pedro se le estaba olvidando. ¿Y sabes cómo podemos dar bases de lo que estoy diciendo? Con el siguiente punto. El primer punto vemos que es la pregunta de Pedro. Ahora, en el siguiente punto, que se encuentra en Mateo el capítulo 18, el versículo 23 hasta el versículo 25, aparece una parábola, la parábola del siervo que no perdonó. Jesús quiere dejar fijo en la mente de Pedro, en mi mente y en tu mente. Por eso todavía esta historia quedó registrada en la Biblia. ¿Y sabes lo que pasa? Aquí acontece esta parábola, la parábola del siervo que no perdonó. Yo voy a contártela, tú puedes leerla después. Está en el capítulo 18, el versículo 23, adelante. Esta es la historia de un rey que decide ajustar cuentas. ¿Con quién? Con sus siervos. Y este rey va con un siervo y dice, muy bien, tú me debes dinero, tú me debes. Y acá el texto bíblico menciona, ¿no?, el versículo 23, el versículo 25, 10,000 talentos, que aproximadamente serían 14,000 millones de dólares en moneda actual. ¿Puedes imaginarte esto? Era imposible de pagar. Toda la vida de este siervo no le iba a alcanzar para poder pagar la deuda a su patrón. Este hombre va y le dice, ¿no?, necesitas pagarme. No, es que no tengo, por favor. Muy bien, voy a venderte a ti, vamos a vender a tu esposa y vamos a vender a tus hijos. Y espero que todo eso que yo los venda a ustedes como esclavos alcance para poder pagar la deuda que tú tienes conmigo. Ya puedes imaginarte cómo un padre de familia podría sentirse. No solamente en ese momento, sino también ahora, al saber que van a vender a tus hijos, que van a vender a tu esposa. Por supuesto, esas prácticas no acontecen en el día de hoy. Pero imagínate ¿cómo debía sentirse él? Él en ese momento le dice, por favor, ten piedad de mí, ten misericordia, yo te pagaré todo. El texto bíblico dice
que este hombre, ¿verdad? Este rey que fue a hacer cuentas con sus siervos, este rey movido a misericordia, le dijo, está bien, mira, has tocado mi corazón, voy a perdonarte. Ni siquiera le dijo, voy a esperar para que, mira, voy a reducirte un poco la deuda, vamos ¿te parece a colocarla en cuotas para que tú después la pagues? No, le dijo, voy a perdonarte la deuda. El texto bíblico dice que el rey fue movido a misericordia. Voy a perdonarte la deuda. Ya puedes imaginarte 14,000 millones de dólares donde tú llegas y alguien te dice, no hay deuda, está perdonado. Este rey fue movido por misericordia porque sabía que este hombre no podía pagar esa deuda. Pero la historia no termina ahí. Este hombre siervo sale feliz. El texto cuenta que sale contento, pero al salir se encuentra con su consiervo, ¿verdad? Alguien que estaba bajo su liderazgo, su lideranza. Y le dice, hey, ahora me acuerdo, ¿verdad? Justo que acaban de perdonarme, pero tú también tienes una deuda conmigo. Y le empieza a cobrar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Hay una gran diferencia entre 10,000 talentos, que son 14,000 millones de dólares aproximadamente, y hay una gran diferencia entre 100 denarios. Era algo ínfimo, era algo que sí se podía pagar, era algo alcanzable. Y el texto dice, le ahogaba diciéndome, págame, págame. Entonces su consiervo, dice el versículo 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. ¿Qué hizo? ¿Por qué no lo perdonó? ¿Por qué no lo quiso perdonar? ¿Sabes por qué? Porque así somos, tú y yo. Después de recibir el perdón del Padre, nos negamos a veces a perdonar a la persona que nos ofende, a la persona que nos hiere. El relato no finaliza ahí, porque el texto dice que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Los consiervos estaban ahí, no podían entender cómo, si nuestro líder, ¿verdad?, había sido perdonado por el rey, ahora él no podía perdonar esta deuda tan pequeña de este hombre que le pedía misericordia. Quedan sorprendidos y van a contarle al rey. Le dicen, miren, pasó esto. Entonces llamándole su señor, versículo 32, o sea, el rey le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta historia es una historia impactante. ¿Sabes por qué? Porque en esta historia el actor principal eres tú. ¿Qué? El actor principal soy yo. ¿Cómo dice, pastor? Así es. Este hombre que debía, ¿sabes?, 10,000 talentos, eres tú y soy yo. Estamos representados en este hombre. Pero tal vez tú te preguntas, yo no le debo a Dios. ¿Estás seguro? Nosotros tenemos una deuda cuantiosa y grande con Dios. ¿Sabes cuál es esa deuda? El pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Cuando el ser humano, o sea, tú y yo, pecamos, merecíamos morir. Pero Dios en su infinita misericordia, como el rey que es presentado acá, Él nos perdonó. Y Él dijo, no van a morir ustedes. Yo voy a pagar esa deuda. Ya puedes imaginarte esa impresión en tus sentimientos, en tus emociones. La deuda no puede ser pagada por el ser humano. ¿Sabes por qué? Porque era una deuda impagable. No nos alcanzaría la vida, no nos alcanzaría la tecnología, no nos alcanzaría nada para poder pagar esa deuda. Por eso el rey sabía que su siervo no podía pagarla. Por eso le dice, yo te perdono. Y es lo que Jesús hizo con nosotros, lo que Él está haciendo contigo, conmigo. Él quiere perdonar tus pecados.
Pero cuando tú sales y dices, wow, sí, Señor, tú me perdonas, entonces voy a confesar mis pecados, todo lo malo que he hecho, todas las cosas malas y lo que tal vez, Señor, en algún momento voy a hacer de manera tal vez sin querer, confiésalo a Dios, Él te va a perdonar, hay perdón, aún hay perdón en Jesucristo. Pero en lo cotidiano de tu vida vas a encontrarte con consiervos, que representa este consiervo a quién? A personas que van a ofenderte, a personas que van a calumniarte, a personas que van a herirte, a personas que van a mentirte, a personas que van a jugar con tus sentimientos, a personas que van a dañar la integridad de la persona que tú más ames, tal vez de manera consciente o inconsciente, a personas que van a hacerle daño a tus hijos, a lo que más amas, a personas que van a ofenderte. Y es ahí cuando tal vez alguien de ellos venga y te diga, perdóname, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la decisión que tú tomes? El camino del perdón es mucho más fuerte que el camino del rencor, del odio y la venganza. Recuerda que el rencor es como tomar un vaso con veneno y esperar que la otra persona muera. Jesucristo perdonó tus pecados para que tú también vayas y perdones a las personas que te ofenden. Mira, esta historia es impactante, ¿verdad? Debes de tener en cuenta que tal vez en ese momento el rey le dijo, ¿no? Si yo te perdoné tanto, ¿cómo no pudiste perdonar esta pequeña deuda que tenía este consiervo contigo? Recuerda que Dios nos ha perdonado una deuda impagable para que vayamos a perdonar a otros. Ahora, ¿cómo poder aplicar lo que hemos mencionado aquí en nuestra vida cotidiana? Porque lo que hemos visto acá es, sí, la Biblia, la letra, lo teórico, con algunos ejemplos prácticos, fabulosos, pero ahora tal vez tú te preguntas, ¿cómo aplico a esto a mi vida, pastor? ¿Cómo puedo llevar esto ahora a que se haga una realidad? Hay poder, no olvides esto, hay poder en la Biblia, en la palabra de Dios. Y Él puede libertarte. Si estás preso, ¿verdad? Estás preso del odio, del rencor, tal como la historia que conté al inicio. Imagínate, 27 años preso en Sudáfrica, año de 1993, el señor Nelson Mandela. Él podía salir con rencor, con odio, pero él decidió el camino del perdón. Otro ejemplo más claro, un ejemplo muchísimo más claro. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, caminando en esta tierra, todo lo que le hicieron, las personas que le fallaron, los que le dijeron, voy a estar contigo, Señor, lo negaron. Pedro, ¿recuerdas? Y el mismo Pedro que negó a Jesucristo está aquí preguntando, ¿cuántas veces debo de perdonar? Siempre, 70 veces 7, siempre. El resentimiento te encadena, no lo olvides. Perdonar no significa olvidar o justificar el mal. Esto es importante. Perdonar no significa olvidar o justificar el mal. Perdonar significa que tú abres tu corazón a Dios y le dices, Señor, pon esa paz en mí. Yo perdono a esta persona que me hizo daño. Yo decido perdonar a esta persona. No quiero tener rencor, Señor. Es más, bendice a esta persona que me hizo daño. Yo quiero perdonarla, Señor. Quiero que ese perdón que tú me entregas a mí pueda vivir en mi corazón. El camino del perdón tiene muchísimo más poder que el camino del rencor, del odio y de la venganza. Es por eso que yo en este momento quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesucristo. Hemos visto que el camino del perdón es mucho más fácil, llevadero de transitar y más poderoso que el camino del rencor. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo en este momento. Yo no sé si mamá, papá te abandonaron, si tal vez alguna acción de mamá, de papá, lastimaron tus emociones, algunas malas decisiones que ellos tomaron, tal vez tienes ahora tú algunos traumas, algunos complejos y dices, yo no voy a perdonar lo que papá me hizo, yo no voy a perdonar lo que mamá hizo, o yo no voy a perdonar lo que papá o mamá hicieron. Hoy es un buen momento para perdonar. Recuerda, por favor, que el camino del perdón es el camino donde Jesús está contigo. ¿Te gustaría pedirle a Dios en este momento que Él te dé fuerzas para perdonar a las personas que te hacen daño?
a las personas que te ofendieron? Sí. Recuerda, Jesucristo te perdona para que tú perdones a otros. Si esa es tu decisión, realiza esta oración conmigo. Señor nuestro Dios, te damos gracias por la palabra que tú nos has impartido desde la Biblia. Permite que tu Espíritu Santo grabe en el corazón de mi amigo o amiga que está detrás de esta pantalla. Que ellos no puedan olvidar, Señor, el mensaje bíblico que se impartió aquí desde la TV al Nuevo Tiempo. Que puedan recordar que tú perdonas todos sus pecados para que ellos también vayan y perdonen a las personas que les ofenden. Abrázales, acompáñales en todo momento. En el nombre de Jesús oro. Amén. Que Dios te bendiga.